En esta presentación vamos a resolver algunos problemas vinculados al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la clase pasada nosotros habíamos dicho que las expresiones válidas o fórmulas que nos permiten resolver problemas en este movimiento son las que estamos mirando en la pantalla. Esa tabla básica ustedes ya la tienen disponible en la plataforma y además tienen disponible el despeje de cada una de las variables de esas fórmulas. De tal manera que cuando se requiera encontrar algún dato, pues simplemente vayamos a sustituir de manera directa sin tener que hacer los despejes correspondientes. Aclaramos que cuando estamos resolviendo un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es muy frecuente que tengamos pues más de un camino para resolver el problema, de manera que podemos utilizar más de una fórmula para encontrar la respuesta. No importa el par o la fórmula que utilicemos, siempre que tengamos todos los datos disponibles, pues debemos llegar a la misma respuesta. Veamos algunos ejemplos. Dice el ejercicio número 1 que el fabricante de un automóvil asegura que éste puede acelerar desde el reposo, alcanzando una velocidad de 100 metros por segundo en 5 segundos. Queremos determinar la aceleración de ese automóvil, suponiendo que es constante. ¿Cuáles datos tenemos en este caso? La velocidad inicial es un dato. Nos dicen que el automóvil acelera, pero partiendo desde el reposo. Eso significa que su velocidad inicial es 0. Tenemos una velocidad final que es 100 metros por segundo, que es la velocidad que alcanza en un tiempo de 5 segundos. Si nosotros vamos a las expresiones que acabamos de mostrar, encontraremos que podemos hallar la aceleración restando velocidad final menos inicial entre el tiempo. Como son datos conocidos todos, sustituimos en la fórmula y tenemos 100 menos 0 entre 5, lo cual nos da 100 entre 5, o lo que es lo mismo, 20 metros por segundo cuadrado. Tenemos un segundo ejercicio que nos dice: un automóvil cambia su velocidad de manera uniforme de 5 metros por segundo a 20 metros por segundo. Eso en un tiempo de 3 segundos. Queremos saber cuál es la aceleración. Bueno, pues otra vez tenemos la velocidad inicial, 5 metros por segundo. Tenemos la velocidad final, que es 20 metros por segundo. Tenemos el tiempo y nos piden la aceleración. De manera que podemos utilizar otra vez la misma expresión que antes. Al sustituir en esa fórmula, pues tenemos velocidad final 20, velocidad inicial 5, entre el tiempo que es 3. Restamos arriba, tenemos 15, dividimos entre 3 y eso nos da 5 metros por segundo cuadrado. Nos dice el ejercicio número 3 que un auto se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lleva una velocidad en un momento de 10 metros por segundo, una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Queremos saber cuál será la velocidad al cabo de 5 segundos. Así que los datos son velocidad inicial, 10 metros por segundo. Tenemos además la aceleración, 3 metros por segundo cuadrado, y el tiempo de 5 segundos. Queremos saber cuál es la velocidad final. Para esos fines, vamos a la tabla e identificamos esta expresión que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si sustituimos en esta fórmula, tenemos que la velocidad final es igual a 10, que es la velocidad inicial, aceleración 3, el tiempo 5. 5 metros por segundo es nuestra velocidad final. Dice el ejercicio número 4 que hay un automóvil que se mueve en una carretera recta con velocidad de 20 metros por segundo. Un objeto en el camino obliga al conductor a aplicar los frenos y el auto se detiene 50 metros más adelante. Queremos saber la aceleración o desaceleración, porque el automóvil se está deteniendo, suponiendo que es constante. ¿Cuáles datos tenemos en este caso? Tenemos una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Tenemos además la velocidad final, porque
el conductor aplica los frenos hasta detenerse. Dice que por acá que se detiene. Tenemos también la distancia recorrida desde que se aplicaron los frenos hasta que se detuvo. 50 metros. Entonces, ¿qué queremos? La aceleración del automóvil. Si vamos a las expresiones de la tabla, encontramos que la aceleración puede encontrarse si conocemos la velocidad final, la inicial y la distancia recorrida. Como esos son los datos de que disponemos, pues podemos perfectamente utilizarla. De manera que la aceleración sería velocidad final al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, entre 2 veces la distancia recorrida. Arriba nos damos cuenta que tenemos 400 negativos. Recuerden que ese negativo se queda adelante, por esa razón no queda positivo el resultado acá, o sea, el cuadrado no afecta ese negativo. Y debajo tenemos 2 por 50, que es 100. Si dividimos menos 400 entre 100, tenemos una aceleración de menos 4 metros por segundo cuadrado. En este caso, el negativo indica que el vehículo se está deteniendo, está disminuyendo su velocidad. Nos dice el ejercicio 5 que hay un automóvil que se mueve en una carretera recta con velocidad de 25 metros por segundo. El conductor aplica los frenos y se detiene 4 segundos más tarde. Queremos saber cuál es la aceleración del auto desde que aplicó los frenos hasta que se detuvo, suponiendo que es constante. Y queremos saber también cuál fue la distancia que recorrió durante ese tiempo. Datos que disponemos: velocidad inicial 25 metros por segundo. Velocidad final 0, porque el vehículo aplica los frenos hasta que se detiene. Disponemos también del tiempo, 4 segundos. Podemos encontrar el primer dato, que es la aceleración, utilizando esta expresión: velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Si sustituimos en esa expresión, pues tenemos velocidad final 0, velocidad inicial 25 y el tiempo 4. De manera que nos está quedando menos 25 entre 4, o lo que es lo mismo, menos 6.25 metros por segundo cuadrado. De manera que ya tenemos el primer dato, tenemos la aceleración y podemos aprovechar ese dato para encontrar la distancia recorrida. En ese caso vamos a anotar ese dato de la aceleración. Aquí lo tenemos. Tenemos todavía estos datos. Buscamos en la tabla una expresión que nos permite encontrar la distancia y que contenga estos datos. Esa expresión sería esta. La distancia se puede encontrar dividiendo la diferencia de velocidades al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Es decir, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración, que es un dato que ya tenemos. Al sustituir, tenemos entonces velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, entre 2 veces la aceleración. 2 por la aceleración, que fue el dato que conseguimos ahorita. De manera que si calculamos arriba, tenemos menos 625. Si calculamos abajo, tenemos menos 12.5. Y al dividir, tenemos 50 metros. Esa fue la distancia que recorrió el automóvil desde que aplicó los frenos hasta que se detuvo. En la figura vemos un auto y un camión que se acercan a una intersección desde direcciones perpendiculares. Aquí está el camión, aquí está el auto. Entonces, el camión se mueve con velocidad constante de 20 metros por segundo, mientras que el automóvil se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, el camión va con velocidad constante, mientras que este va moviéndose con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, cuando el camión está a una distancia de 50 metros de la intersección, es decir, esta distancia de acá a acá es de 50 metros, el auto se encuentra a 30 metros, es decir, la distancia de aquí a aquí es 30 metros. En ese instante, el auto lleva una velocidad de 10 metros por segundo y lleva una aceleración constante de 5 metros por segundo cuadrado. Lo que queremos saber es si cuando lleguen a la intersección,
se encontrarán, es decir, si habrá una colisión o no. Para resolver este problema, lo que tendríamos que hacer es determinar cuál es el tiempo que le toma a cada uno en llegar a la intersección. ¿Qué tiempo le toma al camión llegar a la intersección? ¿Qué tiempo le toma al automóvil llegar a la intersección? Si ambos llegan al mismo tiempo, eso significa que colisionarán, es decir, habrá un choque. Sin embargo, si hay una diferencia de tiempo, pues significa que el camión y el auto no se encontrarían en la intersección. Entonces, para resolver el problema, vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a analizar el movimiento del camión y el movimiento del automóvil. En el caso del camión, nos dice el problema que se encuentra a una distancia de 50 metros de la intersección. Vamos a ver qué tiempo le toma al camión en llegar a la intersección, sabiendo que él se mueve a una distancia, a una velocidad de 20 metros por segundo. Es decir, los datos que tenemos para el camión son velocidad de 20 metros por segundo, que es constante, porque nos los especifican por acá, la distancia 50 metros, y nosotros queremos saber cuál es el tiempo que le toma en llegar a la intersección. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, pues el tiempo lo encontramos directamente con la expresión T igual a D sobre B, donde D es distancia y B es velocidad. De manera que es sumamente sencillo hallar el tiempo que le toma al camión en llegar a la intersección. Dividimos 50, que es la distancia, entre 20, que es la velocidad, y eso nos da 2.5 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar a la intersección. Vamos a ver qué tiempo le toma al automóvil en llegar a la intersección. Si el automóvil llega en 2.5 segundos también, significa que colisionarán. Vamos a ver el movimiento del automóvil. Datos que tenemos para el automóvil. Tenemos una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Tenemos además una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado y una distancia de 30 metros. Es decir, el automóvil se encuentra a una distancia de 30 metros, él lleva una velocidad de 10 metros por segundo y una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Buscamos dentro de las expresiones, en este caso para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y encontramos que la velocidad final, la velocidad aquí en este punto, está dada por esta expresión. ¿Por qué buscamos la velocidad final? Porque no tenemos una expresión, en este caso, que nos dé el valor del tiempo cuando tenemos todos estos datos. Esa es la razón por la que primero buscaremos la velocidad final y después la utilizaremos para encontrar una expresión que sí nos dé el tiempo. Si sustituimos los datos que tenemos en esta expresión, velocidad final igual velocidad inicial al cuadrado, más 2 por la aceleración por la distancia, encontramos que la velocidad final cuando llega a la intersección es de 20 metros por segundo. De manera que ahora puedo utilizar ese dato para hallar el tiempo. Entonces ahora tenemos estos datos, o sea, los datos dados desde el principio más la velocidad final. El tiempo lo puedo conseguir con esta expresión que también está en la tabla. O sea, el tiempo es 2 veces la distancia entre velocidad inicial más velocidad final. Si nosotros sustituimos en esta expresión, tendríamos 2 por 30, la distancia es 30, más velocidad inicial que es 10, más velocidad final que es 20, que es el dato que encontramos por acá. Arriba multiplicamos, tenemos 60, abajo sumamos, que es 30, y dividimos. Fíjense entonces que el automóvil le tomó 2 segundos en llegar a la intersección, de manera que cuando el camión llegue a la intersección, ya el camión habría pasado. En este ejercicio estamos despreciando el tamaño de los vehículos. Se supone que son vehículos cuyo tamaño son despreciables en comparación con las distancias. De manera que como al automóvil le toma 2 segundos en llegar y salir de la intersección y al camión le toma 2.5 segundos, cuando el camión llegue a la intersección, suponemos que ya el vehículo ha pasado, el automóvil, y por tanto no habrá colisión en la intersección, ya que el auto pasa primero.